nuestra ciudad y de nuestro país. Yo puedo decir con todo orgullo que la gente que es parte de Raíz de C, todos nuestros maestros de saberes, encontramos en las charlas de Javier una motivación para transmitir nuestro conocimiento. Este día es muy especial porque al fin lo tenemos con nosotros y les quiero pedir un fuerte aplauso. ¡Bravo! Gracias. Gracias a Jairo por la invitación. Qué chévere que haya un proyecto como este, porque a veces las cosas que no parecen tan importantes son las más importantes. Gracias. Yo soy un narrador oral. Yo cuento historias. Eso hago todo el tiempo, de eso vivo. Eso es lo que amo hacer. ¿Por qué cuento historias? Porque me parece que las historias son la cosa más importante y vital que tenemos. Y que desde que dejamos de contar historias, dejamos de ser un poquito seres humanos. Yo creo que toda historia tiene poder y que todos contamos historias. Porque yo les preguntaría, levante la mano el que le gusta contar historias. De hecho, todos contamos historias y esa es la mejor respuesta de todas. Porque está comprobado que el ser humano, no sabemos hasta ahora bien de los animales, pero el ser humano es un animal que cuenta historias todo el tiempo. Ustedes van caminando por la calle y se están contando historias a ustedes mismos. Los sueños son historias que nos contamos en la intimidad mientras estamos durmiendo. Entonces yo solo venía a contarles un par de historias y nada más. Hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo, tierras como esta, Tumbaco, estaban habitadas por dioses oscuros y misteriosos. Esos dioses estaban presentes en todas partes. En las montañas, en los ríos, en las quebradas, en los árboles, en las piedras, en las tumbas donde estaban enterrados los abuelos y las abuelas. Aquí, a esos lugares sagrados y misteriosos, los llamábamos huacas. Pero en el siglo XVI, de tierras lejanas, llegó otra gente con otro dios. Y entonces se ordenó lo que se llamó la extirpación de idolatrías. Y eso no es un cuento. Está en los libros de historia y en las crónicas de los obispos de Quito del siglo XVI. El obispo Luis López de Solís, tercer obispo de Quito, publicó el itinerario de párroco de indios. Un libro donde se explica paso por paso cómo se deben extirpar las idolatrías de estas tierras, por considerarlas hechicería, idolatría, superstición, ignorancia. Lo primero que se ordenaba a los sacerdotes es que aprendan las lenguas de la gente de estas tierras y en esa lengua enseñasen la nueva religión. Pero además había que destruir todo lugar sagrado, toda huaca, que toda huaca sea destruida y desmontada, y sobre ella se construya una iglesia, y si no era posible una iglesia, que se ponga una cruz. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué de lo que nos rodea es considerado lo más sagrado, lo más importante, lo más antiguo? Las iglesias. Las montañas. Las montañas son las huacas más poderosas porque son los apus, los abuelos, los antiguos. La montaña, entre otras cosas, da algo que es importantísimo para la vida de una comunidad. ¿Qué? Lo que pasa es que ustedes ya son gente moderna. Van al baño, abren el grifo y sale toda el agua que uno quiere. Pero antes, toda el agua que consumía la gente de estas tierras salía directamente de las vertientes de las montañas. Y si la montaña, el abuelo o la abuela, decidía secar el agua, entonces la comunidad se iba a morir de hambre y de sed. Y por eso, cada cierto tiempo, tenían que subir a las montañas los tushuks, que en la runa shimi, porque runa es gente, shimi es lengua, y el quichua es la lengua de la gente. Tushuk significa danzante, por supuesto. Y los tushuks subían con comida, con bebida, subían con música y zapateaban duro, 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 porque había que zapatear duro para que el abuelo, la montaña, no se olvide de nosotros que somos sus hijos. Y el tushuk siempre iba acompañado del mamaco, del mamita, del músico mama, que en tambor, en caja y en pingullo
Tocan hasta nuestros días música tan antigua que ya no sabemos cuándo fue compuesta. Porque en lugares como Tumbaco, Cumbayá, Amaguaña, Sangolquí, aún quedan mamacos viejitos ya que se están muriendo. Pero también aún hay jóvenes que aprenden a tocar el pingullo para mantener la tradición. ¿Qué creen ustedes? ¿La extirpación de idolatría desapareció en el mundo antiguo? Más bien les pregunto esto: ¿ustedes hacen cosas como hacían sus antiguos? Sí, no. Sí. Vamos a ver. Lo que pasa es que el mundo antiguo solo se fue mezclando, pero aún vive dentro de nosotros. Por ejemplo, está la música. Se sabe que un antiguo Yupaychishka, Yupaychani en quichua significa gracias. Yupaychishka eran las viejas canciones sagradas que se cantaban en agradecimiento por la generosidad de la tierra. Y a un viejo Yupaychishka le pusieron letra en español que habla de la Virgen, pero que aún se escucha en las procesiones religiosas de estas tierras. Oímos algo como: salve, salve, gran Señora, salve, poderosa Madre, salve, emperatriz del cielo, hija del Eterno. La gente dice que cuando escucha esa canción siente como un escalofrío que le corre por la espalda y no sabe explicar por qué. Yo digo que es porque en el fondo, sabemos que esa canción es como nosotros, que hablará mucho en español, pero adentro se siente más antiguo. O por ejemplo, es que yo siempre escucho a la gente aquí discutir sobre identidad: si tenemos identidad, si no tenemos, si la perdimos, si nos robaron, si nos devolvieron. Y la verdad, siempre digo que buscamos la identidad en las cosas más raras, en himnos, en escudos, en banderas. Pero la identidad está en las cosas más pequeñas. Por ejemplo, cuando uno vive lejos de su tierra durante mucho tiempo, ¿qué es lo que más va a extrañar? Después de la familia, claro. La comida, pues por supuesto. Imaginen vivir en un lugar donde nadie tiene idea qué es el mote, o donde nadie sabe hacer tostado. Uno comienza a morirse de a poquito. Cuando uno se va a vivir en otro país se da cuenta que a pesar de que cuando éramos niños odiábamos la sopa, sí hemos sido bien soperos, pues. Y cuando uno está desesperado por comer una sopa calientita y espesa y está en otro país y va a un lugar y pide una sopa y le pasan un caldo transparente que se ve el fondo del plato, uno queda viendo eso. Y la papita y la colcita, porque a nosotros nos gusta sopa bien espesa. Y eso viene desde antes que aprendiésemos a hablar español, porque es cosa sabida que la comida de los Andes siempre tuvo 3 ingredientes básicos. Sara, que es el maíz, pero bueno, ahora se puede cosechar 2, 3, 4 veces al año. Antes, 2 veces máximo en lugares muy ricos como este valle, pero normalmente el maíz se cosechaba 1 vez al año. ¿Y cómo se conservaba durante todo el año? Es que hay gente aquí que sabe mucho de eso. El maíz se cuelga de los soberados de la casa. ¿Cómo se llama al maíz colgado? Las guayungas. Se cuelga del soberado de la casa y se deja secar. Y luego esos granos secos se los muele la mama Rumi hasta hacerlos harina. Así que el primer ingrediente es maíz, pero hecho harina. Segundo ingrediente, uchu, que es el ají. Levante la mano al que le gusta ají. Bien, bastante picante. Por supuesto, porque si a uno no le gusta el ají, a veces pierde sabor la comida. Y el tercer ingrediente, cachi, que es la sal. En el caso de la costa, la sal de la playa. Pero en los pueblos de la sierra, la sal tenía que ser de minas de montaña. Y por eso las poblaciones que tenían sal cerca se volvían poblaciones tan ricas que incluso sus nombres tenían que ver con la sal. Salinas. Y yo conozco por lo menos 3 salinas en el Ecuador. Veamos si una más. En Bolívar está Salinas de Santa Elena y Salinas de Imbabura.
¿Dónde más? ¿Cerca? Guaranda. Salinas de Chimborazo. De ahí salía la sal en grano y eso también se guardaba. Y cuando uno quería comer, sacaba los 3 ingredientes, llenaba un pondo de agua, lo ponía al fuego y ponía la harina, el ají y la sal. Y eso iba mezclando hasta hacer un caldo espeso, que en lengua antigua se llamaba sango. Y por eso aún comemos sango, por supuesto. Y si era de papa, se llamaba lugro. Y quien no haya comido locro en esta tierra, se ha perdido de cosas sabrosas. Pero claro, luego esa mezcla se llamó mazamorra. Pero los mestizos no comen mazamorra. Eso es comida de indios. El mestizo come colada. Y si es más fino, come cremita. Pero la mazamorra es. Y si uno no quería la mazamorra salada, no había mazamorra dulce, porque la caña de azúcar y el azúcar ya vinieron con los españoles. Así que los 2 únicos sabores, nos dicen la gente que sabe de estas cosas, que había en época prehispánica, era el sabor salado y el otro sabor. Porque para darle otro sabor a las coladas de maíz hay que hacerles una cosa que es como mágica. Hay que fermentar. Y entonces la colada fermentada tomaba otro sabor, que sería lo más parecido a lo que ahora llamaríamos dulce. Y por eso hasta nuestros días, las comidas más tradicionales hechas con maíz normalmente tienen que ser fermentadas. ¿Qué bebidas toman fermentadas, por ejemplo, aparte de la chicha? Champús. El champús, que es del mote o a veces del maíz blanco, solo que el maíz blanco ya está desapareciendo de a poco. Champús. Y la versión más sofisticada del champús que se sirve en Quito, que es el rosero. Eso está demasiado ya. Y no está fermentada. También se hace fermentada la colada morada, porque todo el mundo sabe que la colada morada tiene que tener 4 ingredientes: harina de maíz negro, ataco, ispingo y mostiño. Y eso mezclado tiene que ser fermentado un poquito para que agarre sabor. Porque antes, las abuelas, las que sabían cocinar bien, tenían el punto exacto de fermento para que sea sabroso, pero para que no sea chumador. Porque el maíz se fermenta en los lugares donde hay maíz, como en los valles. Pero en los lugares más secos, un poco más áridos, la bebida fermentada y sagrada se hace de otra planta, del chagua, de donde sale el chaguarmisque, que al igual que la chicha de 3 días, eso es para acompañar la comida. Eso lo toman hasta los niños. De 5 días ya es un poco chumadora. Por eso las mujeres de los mercados en el distrito metropolitano de Quito, las chicheras, tienen prohibido vender chicha de fermento de más de 5 días, porque si tienen chicha fermentada de más de 5 días, les clausuran el negocio por falta de higiene. Por eso la buena chicha hay que tomarla en las fiestas de pueblo, donde fermentan 8, 10, 15 días la chicha y el chaguarmisque, que se hace guarango, y cuando ya comienzan como a burbujear como si estuvieran vivos, y guarapo, ya eso está más grave. Y uno tiene que tomar eso con cuidado y respeto, porque si no está acostumbrado, más que dañársele acá, se le daña aquí y luego no hay cómo pararse. Así que la comida es una potente forma de identidad. Pero ¿dónde más también conservamos el mundo antiguo? En los apellidos, por ejemplo. Se sabe que en el año del Señor de 1546, un barco negrero, un barco de esclavos, encalló en lo que ustedes ahora llaman atacames. Del barco lograron sobrevivir unos pocos europeos. Y dicen las crónicas, se bajaron del barco 17 negros y 7 negras. Eso dicen las crónicas. Los europeos vieron las selvas que tenían al frente en Atacames y sintieron miedo. Así que regresaron a Manta por la playa, pero igual murieron en el camino. En cambio los africanos vieron esas selvas impenetrables al frente y sonrieron, porque esas selvas eran muy parecidas a las del Congo, la Costa de Marfil, de donde ellos venían, porque esa comunidad se llamaba los mandingos.
Y los mandingos entraron a las selvas, sabían qué plantas daban agua, cuáles mataban y cuáles permitían vivir. Conquistaron a los indígenas de ese territorio y se mezclaron con ellos. Y ahí formaron palenques. Porque los negros de Esmeraldas nunca, jamás conocieron patrón, ni rey, ni señor. Y los apellidos de esos príncipes poderosos del África aún retumban en los apellidos de ciertas personas de este país. Cangá, Congo, Quiñones, Carabalí. Pero también hay otros apellidos, porque cuando yo pregunto cuáles son los apellidos más antiguos y nobles de este país, me dicen Larrea, Gijón, Gangotena, y sí, son apellidos antiguos y nobles, pero aquí solo han existido 500 años, y pensar en 500 años es pensar en muy poquito. Tampoco están en Quichua, porque esos apellidos, bueno, los incas llegaron apenas aquí unos 30, 50 años antes que los españoles. Los apellidos más antiguos y nobles de este país están en lenguas tan viejas que ya no hablamos. Por ejemplo, al norte, en la provincia de Imbabura, en tierra de Caranquis, hay una palabra que seguramente habrán escuchado y usado: ango. Cuando decimos que alguien o algo es ango. Cuando es duro, cuando es correoso, cuando es resistente. Si la carne es dura para cortar, decimos que está anga. Si a alguien le pegan y le pegan y le pegan y no cae al piso y no sangra, le decimos: ve, vos eres un ango. Porque ango significa eso mismo. Era título de la nobleza militar caranqui. Al soldado más valiente, al más arrojado en batalla, se le nombraba ango. Y si ustedes van a Otavalo y preguntan los apellidos de la gente, van a escuchar apellidos muy relacionados: Cacuango, Cholango, Farinango, Anrango, Coquilango, Ango. Alrededor del Cotopaxi, los apellidos más antiguos y nobles suenan como el volcán porque son hijos del volcán: Pilataxi, Suntaxi, Yanchapaxi. Los Licán y los Duchicela, sangre real de Riobamba. Los Ati y los Acho de la Tacunga. Los Puento y los Nepas de Cayambe. Y en la costa, los apellidos más antiguos y nobles también son tratados con desprecio. Apellido de Montubio se dice, de Cholo, de Pinchagua. Apellidos como Pihuave, Pihuaje, Tomalá. Y en Guayaquil, uno de los apellidos más nobles, porque cacique de Guayaquil en el siglo XVI. Bueno, ese apellido hasta ahora es famoso, lastimosamente, por una de esas modelos de televisión que son así muy exuberantes. El gran cacique de Guayaquil en el siglo XVI fue don Juan Caiche. Y los Caiche son más guayaquileños que el malecón. Y aquí, sabemos que del otro lado del Ilaló, lo que pasa es que el Ilaló, en la época en que llegaron los españoles, era la división. Del Ilaló para acá era tierra de incas. Cumbayá y parte de Tumbaco pertenecían en el siglo XVI a la colla Francisca Tabalipa Inga, hermana y esposa de Atahualpa, casada con don Diego de Sandoval, bueno, no casada, unida. Y de esa unión nace una familia aristócrata de Quito que llega a poner presidentes hasta en el siglo XX, los Lazo de la Vega. Pero del otro lado, en cambio, estaban las familias antiguas, dos poderosos caciques en el siglo XVI, tan poderosos que sus nombres son ahora el nombre de la población que gobernaban. Porque el gran cacique del Jananchillo, del Chillo Alto, era don Juan Sangolquí. Y ahora el Jananchillo, claro, se llama Sangolquí. Y el cacique del Urinchillo, del Chillo Bajo, era don Amador Amaguaña, que ahora por supuesto se llama Amaguaña. Y los apellidos más poderosos, más antiguos y nobles de lo que ahora llamaríamos Quito y el distrito metropolitano, son las tres familias cacicales que, dicen las crónicas, recibieron a Benalcázar a su entrada a Quito, esperando que él les quite de encima el gobierno inca. Apellidos que suenan parecido y que posiblemente es lo poco que nos queda de la lengua antigua que se hablaba en estas tierras: Pillajo, Suquillo y la familia más poderosa de todas, caciques de lo que ahora sería Zambi, Sanayón, Yaruquí, toda la parte de allá hasta Tababela y el Guayabamba, los Coyahuasos. Y aún en ciertas poblaciones, las familias que tienen el apellido Coyahuaso tienen un respeto especial. Por ahí
porque saben que son hijos de viejas familias. Y otro lugar donde nos queda el mundo antiguo, y con esto ya voy acabando para no aburrirles, en el lenguaje, en este español tan bonito que hablamos aquí, que no se escucha en ningún otro lugar del mundo. Porque aquí, cuando hace frío, ¿qué decimos? Achachay, pues por supuesto, que es palabra que viene del quichua. ¿Y por qué no usamos que frío? ¿Qué le suena más frío? ¿Decir que frío o decir achachay? Achachay. Achachay, por supuesto, porque es palabra de aquí, para el frío de aquí. Y si uno se quema, a la raya. Y si algo huele feo, da asco, atatay. Y si algo es bonito, dulce a los sentidos, ananay. Que esa palabra ya va desapareciendo entre los mestizos. Pero el quichua, vean ustedes, es una lengua sabia. Ananay en quichua es solo palabra para ser utilizada entre mujeres, porque hay palabras especiales para sensibilidades especiales. Solo la abuela le puede decir a su nieta: ve, nieta, vos sois un ananay. Otra palabra que es solo para usarse entre mujeres es ñaña. Solo la hermana puede llamar a su hermana ñaña. A su hermano ya le llama con otro nombre. Pero los mestizos han hecho lo que les dio la gana con esa palabra. Ñaña, ñaño, ñañón, ñañito, ñañazo. Cuando uno anda desnudito por la vida, ¿cómo le decimos? Que anda yucho. Pero hay esa otra palabra que es más de abuelitos y que me gusta más: chirisiqui. Porque chirisiqui es el que anda ligerito de ropa. Y cuando los niños se quedan jugando hasta tarde y están en camisa, sale la mamá y grita: ve, guambra chirisique, ponete un saco que si no te vas a resfriar. Chiri en quichua es frío. Siki es trasero. Así que un chirisiqui es un culillucho. Y por eso antes la gente de la costa se burlaba de nosotros y nos decían cutusiquis. Porque siki es trasero, y los que ya saben que es cuto, cuto significa poquito, menguado, que casi no hay. Cuando los niños son chiquitos, son guaguas. Cuando crecen, son chuzos. Cuando crecen un poco más, son guambras. Y cuando uno está enamorado, vos sois mi guambrito, mi guambrita adorada. Y cuando ya estamos a punto de ser adultos, entonces nos ponemos maltones. Porque macta, maita en quichua antiguo significa eso, que está a punto de madurar. Pero si ustedes han tenido familia de la vieja guardia o del campo, sabrán que maltón es una palabra que se usa específicamente para dos cosas: los aguacates, que se ponen maltones, y de eso saben mucho aquí en Tumbaco, y también en los cuyes, porque la abuela, el abuelo llegaban a la cuyera, veían a los cuyes correr por todos lados y con ojo clínico decían: ese está maltón. Y entonces el pobre cuy se quedaba ahí con los ojos abiertos, porque sabía que eso era condena de muerte segura, y de ahí iba directo al fogón. La sangre es yagua, el corazón es chungo. Mapa significa sucio, y cuando los niños llegan de jugar con los cachetes puercos, la abuela o la mamá les dice: ven acá, ve, mapioso. Y luego hace el movimiento tan temido por todo hijo. Guañucta es golpe. Y aún se oía por aquí hasta hace no mucho: verás que te voy a meter un guañuctazo. Cari es hombre. Shina es semejante al hombre. Y Carishina es la mujer que es semejante al hombre. Así que Carishina termina siendo un insulto para nosotros, porque ser Carishina es en teoría ser inútil, y es ser igual a los hombres. Mi nombre es como esta ciudad y parte de este país: Javier Ceballos Perugachi. Yo y mis compañeros del Quito Eterno pensamos una cosa muy específica: no existen los mestizos en este país. Mestizo es una palabra de doble negación. Soy mestizo porque no puedo ser español, porque no me da la cara para hacerlo, pero tampoco quiero ser indio, así que no soy ninguna de las dos cosas. Nosotros somos simplemente runas, indígenas blanqueados a la fuerza. Y mientras no aceptemos eso,
nunca vamos a poder construir un futuro en base del orgullo. Mis abuelos pudieron ser los abuelos de cualquier ecuatoriano. Mi abuelo Ceballos era mestizo, era ibarreño del norte, soldado, héroe de la guerra del 41 contra el Perú, condecorado por el Congreso Nacional. Era más católico que el Papa y más conservador que García Moreno. Odiaba por igual, y me disculpan, pero es la verdad, odiaba por igual y con la misma intensidad a colombianos y a peruanos, porque desde chiquito le habían enseñado que para ser un buen ecuatoriano había que odiar un montón a los vecinos. Mi abuelo Perugachi, en cambio, él no odiaba a los extranjeros, tal vez era un poco más triste. Él de alguna manera se odiaba a sí mismo. Era indígena puro, de Imantá, que está cerca de Cotacachi. Pero mis bisabuelos decidieron que mi abuelo no podía ser criado como indio porque iba a sufrir. Para progresar en la vida tenía que dejar de ser runa y hacerse gente. Así que a mi abuelo le hicieron lo que le hicieron a muchos abuelos de este país. Le cortaron el pelo, le vistieron como mestizo y lo mandaron a la ciudad. Y hasta el día nos enseñan a sentir vergüenza a los demás. Porque cuando nacemos de este color más oscuro, con ojos negros como pepas de capulí, con rasgos aindiados o rasgos de africano, nos dicen que somos feos de entrada. Y lo creemos. Y cuando vamos creciendo y vamos agarrando proporciones andinas para poder respirar a estas alturas, tóraxes amplios y anchos y piernitas más cortas para poder subir y bajar montañas, y cuando nos damos cuenta que vamos a ser chiquitos y anchitos, nos dicen que eso es ser feo, y lo seguimos creyendo. Y en la adolescencia oímos cosas terribles como eso de que los ecuatorianos, peruanos, bolivianos somos los más feos de América, porque no somos tan bonitos como esos argentinos y esos chilenos, que esos sí son guapos. Y moriremos creyendo esas cosas, a menos que viajemos. Porque en otros lugares uno se da cuenta que uno ha nacido feo, pues. Uno ha sido exótico. Este es un país donde aún llamarle al otro indio, longo, rosca, rocoto, ango, runa, negro, cholo, montubio es insulto cuando debería ser orgullo. Ah, Rulimán, ese también. Si nos enamoramos de un extranjero, nuestra familia es la primera que nos dice: bien, cásate con la gringuita para que mejores la raza, como si la nuestra fuera asunto de vergüenza. Y cuando hablamos con este español tan bonito con el que hablamos, nuestra propia familia es la primera que nos dice: ve, no arrastres la R, así arrastrando. Y uno pregunta: ¿y por qué no? Porque suena feo. Y los argentinos, ellos arrastran la Y, porque lo que para ellos es orgullo, para nosotros es vergüenza. Y entonces aparece la verdadera razón, la que tenemos atravesada aquí en la garganta y no queremos aceptar. Suena feo porque suena a indio, porque esa R arrastrada es una cachetada que nos da el lenguaje todos los días para recordarnos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque la R se arrastra desde el sur de Colombia, en Nariño, en Pasto, toda la sierra del Ecuador, los cuencanos son un arrastre especial, toda la sierra del Perú, la mitad de Bolivia y el norte de Argentina y Chile. Arrastramos la R a los que somos descendientes de una de las culturas más grandes y poderosas que gobernaron estas tierras. Porque en quichua se dice Maimantata Ringue y no se dice Maimantata Ardengue. Las palabras que más me gustan del quichua que hablamos en el español amestizado son las que tienen que ver con el amor, porque la pierna es changa y los mestizos han hecho de esa palabra un precioso sustantivo. Qué bonitas changas tienes. Un adjetivo: ¿estás changoncita o changoncita? Y un precioso, delicioso, maravilloso verbo, porque aquí, en el frío de las madrugadas de los Andes, se escucha un susurro, como los hijos dicen a sus padres, o como los amantes se susurran entre sí: durmamos changaditos, o chángame un ratito, que para mí suena mejor que su equivalente en español, que es empiernar, y que ya no suena tan bonito. Y al beso, ¿cómo le decimos aquí? Mucha. Pero mucha originalmente no tenía nada que ver con los novios. Amochar, muchana, significaba adoración a los dioses. Y cuando la extirpación de idolatrías prohibió que siguiéramos adorando las huacas, está en los textos y pueden buscarlos en los textos de historia.
Lo que se prohibió fue que la gente vaya a amochar la huaca. Así que ya no amochamos a los dioses viejos que habitan las montañas, los árboles, las plantas y las quebradas. Pero por lo menos nos mochamos. Muchas gracias. Les quiero pedir otra vez un fuerte aplauso para Javier, por favor. Las palabras que él mencionó, las enseñanzas que nos dijeron, quiero que alcen la mano a las personas que les han escuchado de sus abuelitos, de sus padres. Son palabras, son historias que hasta a veces ya no las encontramos, ¿no es cierto? Cuán valioso es el recordar nuestra historia, saber de dónde vinimos para poder proyectarnos a un futuro. Raíces C, el proyecto Casa Raíces, tiene el gusto de tener el respaldo de Quito Eterno. Javier representa justamente a esta fundación, a la cual le pueden encontrar en el centro de Quito, pero a su vez está compartiendo su conocimiento, sus saberes con nuestros maestros de los saberes.